¿Qué es una ley, hermanos? Según lo que vemos aquí en Jeremías 33, 25, dice, si no permanece mi pacto con el día y con la noche, y si no he establecido las leyes del cielo y la tierra. Entonces, cuando hablamos de una ley, estamos hablando de un principio, de algo establecido por Dios, que esto no cambia. O sea, no importa lo que suceda, no cambia, es algo establecido por el Señor. Y Él tiene, dice, las leyes del cielo y de la tierra. Y una de las leyes más conocidas, hermano, que quizás la estudiamos, pero la vivimos diariamente, es la ley de la gravedad, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tiro este marcador? Se me cae, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo agarro esta taza, por ejemplo, y volteo el líquido? No se mantiene en el aire, ¿verdad? Sino que cae. Entonces, asimismo, el Señor ha establecido leyes que por más que nosotros nos rebelemos en contra de ellas, por más que nosotros no las sigamos, esas leyes no nos van a obedecer a nosotros, sino que esas leyes siguen. Y el Señor ha establecido principios y leyes en su palabra. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Vamos a ver principios que Dios ha establecido respecto a nuestras relaciones en la palabra. La primera ley que vamos a examinar en esta noche es la ley de la siembra y la cosecha. Esta ley lo que nos dice es que todo lo que nosotros sembremos, ¿qué dice? Vamos a cosechar. Y podemos verla en Gálatas 6, 7, se los voy a leer aquí por motivo de la rapidez. Y dice Gálatas 6, 7 al 8, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, ¿cuántos estamos familiarizados ya con la ley de la siembra y la cosecha? Que levanten su mano. Ya yo creo que es bastante conocida, ¿verdad? Pero ¿qué cosas debemos de entender respecto a los límites, respecto a la ley de la siembra y la cosecha? En primer lugar, cuando el Señor dice que todo lo que sembremos vamos a cosechar, eso no significa que Dios nos está castigando. Muchos piensan que como les está yendo mal en sus finanzas, Dios los está castigando. No. Usted sabe que nosotros tenemos que hacer un presupuesto, tenemos que trabajar, pero dice la palabra que el que no trabaje, que no coma, el que no ahorra, el que no prevé para el futuro. Pero muchas veces nosotros pensamos y decimos, Dios me está castigando en las finanzas. Y eso no es así, simplemente es una ley. La hormiga dice que trabaja y ahorra y prepara para el futuro para que cuando venga el invierno tenga de dónde tomar. Entonces nosotros tenemos que comprender que el hecho de que la ley de la siembra y la cosecha funcione no es porque, como podemos decir en el buen chapín, es que Dios no me quiere o Dios me está castigando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa, hermanos, si comemos bastante grasa? ¿Qué pasa si no cuidamos nuestro cuerpo? Eso nos va a traer problemas, ¿verdad? Nos va a traer consecuencias, ¿verdad? Entonces, la ley de la siembra y la cosecha es como la ley de la gravedad, es decir, funciona así. Así que se cayó esto. Pero ¿qué pasa, hermanos, si la ley de la siembra y la cosecha alguien interviene? Imagínense. La agarro aquí. ¿Yo qué estoy haciendo? Estoy interviniendo en la ley de la siembra y la cosecha. ¿Y qué significa eso? Cuando, por ejemplo, el hijo pródigo se fue de la casa, el hijo pródigo dice que malgastó el dinero. Él estaba sembrando. Pero el papá no vino a rescatarlo. El papá no intervino, sino que el hijo pródigo, ¿qué fue lo que cosechó? Él cosechó
miseria, hambre y vergüenza. Entonces, ¿creen ustedes que el papá fue mala onda con el hijo? ¿Fue un mal padre? No. Simplemente el padre dejó al hijo que él cosechara lo que había sembrado. Ahora, asimismo con nosotros cuando, por ejemplo, intervenimos, hermano, y pensando esto en nuestros hijos, cuando intervenimos o rescatamos a alguien para que no sufra las consecuencias de sus decisiones, lo que estamos haciendo es interviniendo en esta ley de siembra y cosecha. Entonces nos volvemos como codependientes de esa persona, siempre rescatando a nuestro hijo o rescatando a un hermano o un amigo que nunca administra bien sus finanzas y siempre nos anda pidiendo prestado, ¿verdad? Entonces, una persona irresponsable, digamos, no, aunque nosotros la confrontemos, aunque nosotros le digamos, mira, tienes que cambiar y todo, ella no va a entender hasta que ella pueda cosechar lo que él sembró. Rápidamente en Proverbios 9:8, vamos a leer ahí. Por motivo del tiempo ya no les doy participación, hermanos, pero dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Entonces, hermano, la gente digamos, que no ha entendido esto, por más que la estemos exhortando, no va a aprender hasta que pueda cosechar su propia, lo que él sembró. Amén. Vamos con la segunda ley y al final vamos a tener grupos para que puedan haber preguntas, ¿verdad, hermanos? Esta es la ley de la siembra y la cosecha. Vamos con la segunda ley, la ley de la responsabilidad. ¿Ok? Y aquí tenemos que hablar de dos cosas, responsabilidad. ¿Se recuerdan en la primera sesión dijimos que este soy yo y este es mi prójimo? Entonces, yo soy responsable de mí mismo, ¿sí? Yo soy responsable por mi vida. Entonces, yo aquí utilizo la palabra por, soy responsable por mí mismo, pero también soy responsable hacia mi prójimo. En Gálatas, vamos a leerlo ahí todos juntos, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra del Señor, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de ser responsable, la ley de responsabilidad es, yo debo ser responsable por mi vida, pero también soy responsable de amar a mi prójimo, ¿ok? Ahora, escuche bien esto. Si yo soy responsable por mi vida, yo no puedo meterme en los sentimientos de mi prójimo. Pongamos un ejemplo. Yo no me puedo meter en sus sentimientos, yo no me puedo meter en sus pensamientos, no puedo experimentar la decepción que usted tiene, porque usted es otra persona, yo soy una persona, usted es otra persona. Entonces, la responsabilidad mía es, digamos, están mis pensamientos, están mis emociones, pero yo no puedo meterme en su mente, en su corazón, en sus sentimientos, sino que yo debo de respetar lo que es mío y tengo que amarlo a usted y usted tiene que amarme a mí. Entonces, eso se trata la ley de responsabilidad, saber por lo cual yo soy responsable y cuál es la responsabilidad que yo tengo sobre otros. ¿Ok? Entonces, yo no puedo comportarme y meterme en su conducta, no puedo hacer las cosas por usted, sino que usted tiene su responsabilidad, yo tengo mi responsabilidad, ¿verdad, hermanos? Amén. Veamos ahí en Proverbios 19:19, un principio importante.
Pero, ok, vamos a leer ahí en Proverbios 19. 19 dice la palabra del Señor. El hombre de gran ira llevará el castigo, porque si tú lo rescatas, tendrás que hacerlo de nuevo. Aquí vemos otro ejemplo, hermanos. O sea, si nosotros tratamos de rescatar a un hombre con ira, no nos va a hacer caso. Nos vamos a meter a más problemas. O sea, la persona tiene que recibir sus propias consecuencias, ¿verdad? Rápidamente esto lo podemos ver en la Biblia también en Ezequiel 18:20, donde nos habla el Señor acerca del pecado. ¿Se recuerdan cuando el Señor le dice al pueblo de Israel? Dice, el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. Entonces el Señor, hermanos, nos enseña acerca de esta ley, de la responsabilidad que tenemos por nuestra vida. Muchos dicen, bueno, es que yo soy alcohólico porque mi papá fue alcohólico. Y hablamos de las herencias, hablamos también de las, sí, hay herencias, hay maldiciones generacionales, pero yo no puedo estar responsabilizando siempre a mis papás o a mis abuelos por lo que yo soy. Yo soy responsable por mi vida. Sí, me afectó lo que vivió mi papá, mi abuelo, pero al final yo doy cuenta de mi vida. Pero asimismo también doy cuenta por mi prójimo, ¿verdad? También dice la Biblia que aquel que no avisare y no alertare al prójimo, llevará la iniquidad por no haber alertado al prójimo, ¿verdad? Entonces, vemos que el Señor define bien clara esta ley, la ley de la responsabilidad que tenemos por nuestra vida, ¿sí? Y por la vida de otros, ¿verdad, mis hermanos? Ok. Un último pasaje vamos a leer en Proverbios 23:13. Proverbios 23:13 dice la palabra del Señor: no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Entonces, aquí es bien importante, hermanos, la responsabilidad que yo tengo como padre sobre mi vida, pero también la responsabilidad que tengo sobre mis hijos. ¿Okay? Esta es la ley número 2. Vamos a pasar a la ley número 3. La ley número 3 me habla acerca, vamos a poner acá la ley del poder. La ley del poder. Okay. ¿Qué significa esta tercera ley del poder? Ok. Yo tengo, hermanos, un dominio propio. Tengo cierto poder para cambiar por mí mismo, pero no tengo todo el poder para cambiar totalmente. Y vemos, por ejemplo, en Romanos 7:15, vamos a ir rápidamente para explicar esta ley. Romanos 7:15 dice la palabra del Señor: porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y hermanos, esta ley es bien importante porque va a responder mucho a lo que nos sucede en nuestra vida como varones cuando tenemos pensamientos, hermano, de querer hacer algo bueno, pero paramos haciendo lo malo. Entonces, en Romanos 7:15 al 19, usted va a leer donde dice Pablo: miserable de mí, porque lo que quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero hacer, eso paro haciendo. Y yo creo que en nuestra vida debemos de reconocer, hermanos, cuál es el poder, es decir, que yo tengo por mí mismo para cambiar. Y aquí nos topamos con aquellos que alguna vez tienen alguna adicción al cigarro, adicción al licor, adicción a la pornografía, adicción a cualquier hábito, hermanos, malo en nuestra vida. Y esta ley es bien importante y quiero explicarla, hermano, con detenimiento, porque llega un momento donde dicen, yo no puedo. Uno escucha los testimonios de alcohólicos anónimos y la gente dice, yo no puedo cambiar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender con esta ley, hermanos? Que nosotros por mí mismos vamos a entender
que no podemos cambiar. ¿Y cuántas veces nos prometemos o le prometemos a nuestras esposas o a nuestros hijos? Mira, cuando no éramos cristianos decíamos, mira, hoy sí voy a dejar de chupar, hoy sí ya no voy a tomar. Y al otro día parábamos haciendo lo que habíamos dicho que no íbamos a hacer. ¿Cuántos se acuerdan en algún momento, hermanos? Hoy ya no voy a hacer esto. Entonces, la ley del poder nos habla que nosotros en sí, hermanos, dándonos cuenta, no tenemos poder para cambiar por nosotros mismos. Pero sí tenemos un poder, hermanos. Tengo un poder para reconocer. Este es el primer punto. Poder para reconocer que no puedo cambiar. Eso es cuando nosotros aceptamos, mis hermanos, el pecado en nuestras vidas. Cuando Pablo dice, miserable de mí, en mi ley, en mis miembros hay una ley del pecado. Y eso es lo que cada uno de nosotros experimenta. Pero la Biblia dice que sí tengo el poder, hermano, para reconocerlo, pero también tengo el poder para confesarlo. Entonces, si yo no reconozco que soy pecador, yo hago mentiroso a Dios, dice 1 Juan 1:8. Aquí vamos a 1 Juan 1:8. Pero también Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, entonces yo sí puedo, hermanos, reconocer mi pecado, que es lo que Dios espera de mí. Yo puedo confesar mi pecado, pero además yo tengo el poder para humillarme y someterme a Dios. Entonces, esto es, hermano, la ley del poder. Es decir, démonos cuenta, nadie puede cambiar por sí mismo, hermano. Yo no puedo cambiar a otros. Hermano, ¿cuánto tiempo gastamos en querer cambiar a otras personas? ¿Cuánto tiempo gastamos en querer, es que aquel no cambia, ¿verdad? Aquel no cambia, ¿verdad? Y estamos ahí gastando nuestro tiempo, ¿verdad? Tratando de querer cambiar a otros, ¿me va a entender? Entonces, esto es bien importante, hermanos, que lo podamos comprender a la luz de la palabra. Nosotros tenemos un poder, pero no para cambiar totalmente, sino tenemos un poder para reconocer que no podemos cambiar y que tenemos pecado, poder para confesar ese pecado y poder para humillarme y someterme a Dios. Amén. Ahí lo podemos ver ahí en Santiago 4:7, donde dice, someteos pues a Dios. O sea, eso sí puedo hacer, someterme, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, hermanos, es mentira cuando alguien dice, yo no puedo cambiar usted. Genio y figura hasta la sepultura. Es mentira. Porque la Biblia nos da la manera, reconociendo nuestro pecado, confesándonos, humillándonos y sometiéndonos a Dios. Yo sí tengo el poder para buscar a Dios y pedirle a otros que me ayuden a entender qué cosas yo puedo cambiar. Yo tengo poder para darle la espalda al mal. Tengo el poder para humillarme, para reconciliarme a quienes he lastimado, ¿verdad? En Mateo 5:23 nos dice eso, ¿verdad, hermanos? Vayámonos rápido a Mateo 5:23. Y dice la palabra del Señor. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces vemos aquí, mis amados hermanos, que sí, nosotros tenemos que, resumiendo esta ley del poder, tenemos que entender cuál es el poder que nosotros tenemos, cuál es el poder del Espíritu Santo para cambiarnos. Entonces, hay una famosa frase que yo quiero decirle en esta noche, que es muy verdad, que dice, Dios, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y sabiduría para distinguirlas. No puedo cambiar a otra persona, ¿verdad? Sino que eso funciona solo para mí, funciona para usted. Amén.
Vamos rápidamente ahora a la ley del respeto. Cada una de estas leyes, hermanos, las vamos a repasar en los grupos pequeños y vamos a poder interactuar. Ahorita solo lo que me corresponde es presentárselas de la manera más claras posible, ¿verdad? Luego está la ley de respeto. Esta ley, hermanos, se refiere a que yo debo de respetar los límites de los demás. Leamos, por favor, en Mateo 7:12. Mateo 7:12. Hay un principio de Dios muy, muy claro, hermanos. Es la regla de oro. La regla de oro me dice, escuche bien, todo cuanto querráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces podemos ver aquí acerca de que la ley de respeto es, si yo respeto, hermano, los límites suyos, ¿sí? Yo sé que usted va a respetar mis límites. ¿Amén? Si yo respeto cuando usted dice no, entonces yo también, hermanos, voy a entender que usted va a respetar cuando yo diga no. ¿Amén? Entonces, de eso se trata la ley del respeto, ¿verdad? Necesitamos amar los límites ajenos, ¿sí? Y esto a veces nos cuesta, ¿verdad? Porque nosotros, no sé a cuántos pasan dificultades cuando a usted le dicen no. Entonces necesitamos amar los límites ajenos para que así también yo pueda obtener respeto de mis límites, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, escuche esto. Si amamos y respetamos a quienes nos dicen que no, ellos amarán y respetarán nuestro no. O sea, en términos generales, puede ser que haya una excepción que no, hermanos. Entonces, ¿qué significa la ley de respeto? Significa que nosotros damos libertad para que la gente nos diga no. Le pongo un ejemplo ahora. ¿Cuántos reciben bendición a través de este estudio discipulado, mis hermanos? Sinceramente, les está bendiciendo en sus vidas. Pero yo invito a otras personas al grupo de varones y algunos no me dicen no, pero me dan un no, ¿verdad? ¿Será que por eso entonces yo me voy a enojar? No, nosotros tenemos que invitar, persuadir. Esa es nuestra función como pastores. Pero muchas veces, hermano, y a veces me pasa a mí como pastor, digo, pero si yo sé que lo estoy invitando para algo bueno, pero me dice que no. Entonces tú también te vas a dar cuenta que en algún momento vas a invitar a alguien para algo bueno, pero te va a decir que no, pero tú tienes que aceptar ese no. Amén. Como cuando Jesús iba a visitar aquella ciudad donde iba a predicar y la gente de la ciudad le dijo, no queremos que entre aquí. Y entonces Juan y Pedro le dicen al Señor, Señor, ¿hacemos descender fuego? ¿Cómo es posible que no te vayan a aceptar a ti siendo el Señor? Y entonces el Señor le dice, ¿de qué espíritu sois? Hermano, nosotros no estamos para poder irnos encima de los límites. Cuando nos dicen no, no. Amén. Tenemos otro, vamos al último límite. Solo antes de irnos, quiero que leamos Santiago 1:25, hermanos. Santiago 1:25. Ya vamos ahí está para el último límite. Dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en el que lo hace. Entonces, hay un principio muy importante, hermanos, en esto, que nosotros tenemos que entender. Nosotros tenemos que dar libertad, que la gente nos diga no, que la gente, hermanos, no esté de acuerdo con nuestros comentarios. Eso da libertad. Y en nosotros tenemos que amar con esas condiciones. No solo cuando todos están de acuerdo con lo que nosotros decimos o hacemos. Y la última ley, hermanos, bueno, son 10 leyes, pero hoy solo vamos a ver 5 por el tiempo. Es la ley de la motivación. La ley de la motivación me dice, ¿por qué hago lo que yo hago, hermano? ¿Sí? Es decir, todos sabemos, hermano, que el Señor Jesús dijo estas palabras, o al menos se menciona en la Biblia que Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Okay?
Ahora, a veces nosotros no damos por amor, sino que damos por temor. Amén. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Si nosotros decimos, yo voy a dar el diezmo porque o si no, me va a ir mal en las finanzas, ¿lo estoy haciendo por amor o lo estoy haciendo por temor? O yo voy a ayudar a la viuda o al huérfano porque si no, me va a ir mal. No, o sea, nosotros tenemos que entender que la ley de la motivación responde a la pregunta, ¿por qué hago lo que hago? Es decir, es conocer la motivación más profunda de por qué hacemos nosotros las cosas, ¿verdad? Hay una ley que nos motiva, hermanos, a hacer las cosas, ¿ok? Hay varios, mire, le voy a mencionar algunos de las razones por qué hacemos las cosas. Primero, temor al rechazo. Eso a veces motiva, entonces uno da y uno hace algo por temor al rechazo. Temor a la ira. Porque si no lo hacemos, se enoja la otra persona. ¿Sí? Temor a la soledad. Porque yo no me quiero quedar, no quiero quedarme como el recha, el que todos rechazan, ¿verdad? Yo quiero, mire, por ejemplo, en el caso de Ananías y Zafira, Ananías dice que vio que Bernabé dio una ofrenda muy grande y él dijo, yo tengo que hacer lo mismo, ¿verdad? O sea, aquí hay vanagloria. Él quería la alabanza que tuvo Bernabé por dar una ofrenda vendiendo un terreno. Dice que él vendió el terreno, pero dio la mitad, no dio todo. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos, que en el dar puede ser por temores, quizás otros dan por culpa, otros dan, hermanos, por una retribución. Te doy, pero para que tú me des, o doy para que me aprueben, ¿sí? Entonces, eso es identificar los sentimientos más profundos, hermano, la motivación que nosotros tenemos para dar, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que permitir que Dios se encargue de nuestros temores, los resuelva y crear límites sanos para proteger la libertad a la cual hemos sido llamados. Entonces, hay una regla para esto, mis hermanos, y la voy a escribir aquí. Primero, libertad. Nosotros debemos de actuar con libertad. ¿Sí? Segundo, nosotros debemos servir. Es decir, nosotros podemos decidir servir o no servir, dar o no dar. Y la motivación tiene que ser, hermanos, por amor. No por temor, no por culpa, no por vergüenza, ¿no? Dice la palabra que el Señor cuando venga, Él juzgará los corazones de cada uno de nosotros para ver con qué motivación dimos, con qué motivación le servimos, ¿ok? Entonces no demos por temor, no demos por culpa, no demos por vergüenza, sino demos por amor. Amén. Entonces, estas son las 5 leyes, mis hermanos, las 5 leyes de límites, principios que nos van a ayudar. Por ejemplo, ¿cómo podemos usar estas leyes o principios? Supóngase, usted está teniendo un problema familiar, laboral o en la iglesia, no importa en dónde, y entonces usted al examinar cada una de estas leyes que vimos hoy, y vamos a hacer un resumen y con eso terminamos de los nombres. Entonces, usted al poder ver esas leyes se va a recordar y va a poder identificar dónde está el problema y cuál es la solución. Entonces, la primera es ley de siembra y cosecha. Segunda ley, dijimos que es la ley de la responsabilidad. Responsabilidad por mi vida y responsabilidad hacia otros, de amar. ¿Ok? ¿Cuál es la tercera ley que hablamos en esta noche? Es la ley del poder. El poder para cambiar o el poder para reconocer que yo no puedo cambiar, pero sí puedo confesar mi pecado y apartarme. La cuarta, la ley de respeto
Y la quinta, la ley de motivación.